Bien, sean bienvenidos una vez más a clases de química orgánica para la carrera de Ingeniería de Ejecución en Química. El día de hoy comenzaremos hablando de ácidos carboxílicos, el último de los grupos funcionales que veremos durante este curso. Bien, para comenzar hablaremos de que los ácidos carboxílicos, como bien señalan su nombre, son sustancias las cuales tienen un grupo que es capaz de comportarse como un ácido de bronce, esto es, liberar protones al medio. El grupo funcional de ácido carboxílico viene interpretado como un carbono unido a dos oxígenos mediante, en un caso, con un doble enlace y después por el otro con un enlace simple, y adicionalmente tenemos justamente la presencia de un átomo de hidrógeno que es bastante lábil debido justamente a la electronegatividad de los oxígenos. Esto hace de que los ácidos carboxílicos puedan liberar este protón al medio. Si lo comparamos con el resto de los grupos funcionales, tienen una pKa bastante baja. Cuando el ácido carboxílico libera un protón al medio, se transforma en lo que vamos a conocer como carboxilato. Ahora, dentro de los ácidos carboxílicos, los más ácidos van a ser los ácidos carboxílicos aromáticos que veremos más adelante. Bien, generalmente los ácidos carboxílicos nosotros los encontraremos en una amplia variedad de compuestos y vamos a ver los que están naturalmente presentes en distintos organismos como también productos de uso cotidiano. Por ejemplo, acá tenemos el ácido fórmico, el cual nosotros podemos encontrar en el caso de las hormigas, ¿cierto? Y por acá, por ejemplo, en el otro caso tenemos el ácido esteárico, el cual es un ácido graso, debido a que justamente observen que tiene una cadena hidrocarbonada sumamente grande y usualmente lo vamos a encontrar, por ejemplo, en productos como las mantequillas. Cuando hablemos de las propiedades de los ácidos carboxílicos, nos vamos a referir que tienen propiedades bien interesantes si los comparamos, por ejemplo, con el caso de un hidrocarburo tradicional. Observen cómo los ángulos de enlace presentes justamente entre los grupos son mucho más bajos de lo que cabría esperar para, por ejemplo, en el caso de un orbital sp2. Recuerden que cuando nosotros decíamos que habían orbitales sp2 en el caso de alquenos, teníamos ángulos de 120 grados. Si ustedes observan, fíjense que este ángulo es bastante menor a esos 120 grados. Mientras tanto que los de arriba, ¿cierto? Los laterales son un tanto mayor. En parte también esto se debe justamente a los factores de resonancia como también de electronegatividad entre los mismos enlaces. De hecho, observen lo que ocurre acá, que nosotros deberíamos esperar un ángulo de 109, pero tenemos 106. Más evidentes aún cuando observamos cómo la longitud de los enlaces es mucho menor de la que cabría de esperar para ciertos enlaces. Por ejemplo, observen que acá tenemos una longitud de 1,32 angstrom, bastante por debajo de lo que nosotros deberíamos esperar para un enlace sencillo. Todo esto nos está señalando de que hay factores de resonancia que están primando dentro de la estructura del ácido carboxílico. Ahora vamos a hablar, antes de hablar de la resonancia de los ácidos carboxílicos, vamos a referirnos a su estructura y respecto principalmente a su punto de ebullición y también a polaridad. Si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con otras sustancias, nos vamos a dar cuenta que los ácidos carboxílicos son bastante polares, porque fíjense que pueden, al igual que pasaba con los alcoholes, pueden aceptar puentes de hidrógeno, ¿cierto? Como también pueden donar un puente de hidrógeno. Por ejemplo, si yo pusiera una molécula de agua acá, ¿cierto? Podría haber una donación de un puente de hidrógeno. Si recuerdan, cuando nosotros vimos alcoholes, dijimos, bueno, los alcoholes tienen ambas funciones, pueden aceptar como donar, y en el caso de los aldehídos y las cetonas que vimos en la clase anterior, solamente pueden aceptar un puente de hidrógeno. Esto los hace un poquito menos polares realmente que el resto de los compuestos que tenemos acá. Y bajando aún más la polaridad podríamos llegar al caso de los éteres. Ahora bien, en el caso de los puntos de ebullición, nosotros con los ácidos carboxílicos nos vamos a encontrar con una situación bastante interesante. Y es que los ácidos carboxílicos destacan por tener un punto de ebullición bastante alto. La clave de esto y la razón de esto se produce debido a que las estructuras de ácidos carboxílicos son capaces de formar un dímero, lo cual evidentemente lo hace mucho más pesado y por lo tanto necesita más energía para poder ebullir. Y fíjense que acá tenemos las tres comparativas: el ácido propanoico, el propanal y el propanol y el propanal. Y observen que, claro, efectivamente el ácido carboxílico, debido a la presencia de este dímero, es mucho menos, requiere mucha mayor temperatura para ebullir. Bien, ahora cuando nosotros hablamos de los ácidos carboxílicos, al igual que pasaba con el resto de compuestos orgánicos que hemos visto hasta el momento, en la medida que nosotros aumentamos el tamaño de la cadena hidrocarbonada, vamos a hacer que sus propiedades físicas cambien. En general, estos compuestos, cuando nosotros tenemos cadenas hidrocarbonadas muy grandes, vamos a hacer que se vuelvan generalmente sólidos.
Aunque para el caso de los ácidos carboxílicos vamos a tener que tener en claro lo siguiente: la presencia de dobles enlaces. Como yo les comentaba, cuando tienen cadenas hidrocarbonadas muy grandes, se le conocen como ácidos grasos. En esencia, cuando nosotros tenemos ácidos grasos, los cuales tienen dobles enlaces, generalmente estos van a ser líquidos. Y si ustedes recuerdan cuando analizamos los alquenos, esto se debe justamente a la presencia de que no les cuesta mucho empaquetarse, por lo tanto la estructura sólida es un poquito más difícil de alcanzar. En cambio, por ejemplo, cuando tenemos ácidos que digamos no tienen dobles enlaces, son mucho más fáciles de empaquetar y por lo tanto es más fácil que sean sólidos. Generalmente estas sustancias se le conocen como grasas saturadas, por ejemplo, ¿cierto? Y estas podrían ser insaturadas. Y obviamente, como ustedes habrán visto, las saturadas siempre son las más, o las que se llaman como las grasas malas, debido a que justamente son aquellas que se apilan mejor y por lo tanto son más difíciles de procesar. Acá tenemos una tabla con los distintos puntos de ebullición y de fusión de los ácidos carboxílicos, y al igual que lo que pasaba con los compuestos anteriores que hemos visto hasta el momento, en la medida que aumentamos el tamaño de la cadena hidrocarbonada, aumenta por supuesto el punto de fusión y el punto de ebullición. Sigue la misma tendencia lógica. Lo único importante a destacar que, si ustedes notan, que los puntos de ebullición son tremendamente altos, incluso para el más simple de ellos. Vamos a hablar un poquito de la solubilidad y la acidez. Ya dijimos que los ácidos carboxílicos son solubles, puesto que tienen la capacidad de formar puentes de hidrógeno, ¿cierto? Llámese donándolos como aceptándolos. Por otra parte, en esencia ellos siempre van a liberar un protón al medio, justamente mediante la disociación de este enlace. Generalmente estas sustancias son ácidos. Obviamente si las comparamos con los ácidos minerales, suelen ser menos ácidos. Hay alguno que otro que es un ácido fuerte, pero en esencia la mayor parte de ellos son ácidos débiles. Ahora, para tener esto presente, digamos, nosotros nos vamos a dar cuenta de que la gracia del porqué de los ácidos carboxílicos suelen ser mucho más ácidos que otros compuestos es que cuando se forma el ion carboxilato, fíjense que acá tenemos el carboxilato, observen que el carboxilato se estabiliza mediante resonancia, y si ustedes recuerdan de lo que ya venimos hablando desde bastantes clases atrás, mientras más estructuras resonantes nosotros tengamos, más estable es la molécula. Ahora bien, nosotros podemos hacer que un ácido carboxílico se vuelva aún más fuerte cuando reemplazamos, por ejemplo, los grupos adyacentes al grupo ácido por algo que sea electronegativo. Observen lo que pasa, por ejemplo, en la tablita de abajo, cuando nosotros vamos aumentando, digamos, la cantidad de átomos de cloro que tiene esta estructura. Observen que en la medida que agregamos más átomos de cloro, hacemos que justamente este ácido se vuelva cada vez más ácido, disminuye la pKa. Por lo tanto, no solamente hay que tener presente la estructura del ácido carboxílico, sino que, o sea, por lo menos me refiero al grupo funcional, sino que también lo que lo rodea, puesto que muchas veces lo que lo rodea puede afectar la acidez de este compuesto. De hecho, cuando nosotros hablamos de un compuesto aromático, suelen ser más ácidos que los ácidos alifáticos debido justamente a la resonancia con el anillo. Bien, cuando nosotros tengamos una estructura de ácido carboxílico, lo primero que nos vamos a encontrar es que tiene varias estructuras resonantes. Observen que nosotros podemos hacer el movimiento de los electrones dentro de la misma estructura del ácido carboxílico. Obviamente habrá un compuesto mayoritario y otros que son, digamos, minoritarios. Sin embargo, la resonancia es bastante importante porque si ustedes se dan cuenta, si bien es cierto nosotros sabemos que aquí hay un momento dipolar negativo y aquí hay un momento dipolar positivo, en algún momento dejamos un carbocatión bajo el carbono, si ustedes se dan cuenta. Esto quiere decir que justamente este carbono es electrofílico, ¿eh? Y eso va a ser, al igual que lo que pasaba con los aldehídos y las cetonas, la base para las reacciones químicas de los ácidos carboxílicos. Bien, ahora que estamos con esto ya visto, vamos a hablar un poquito de nomenclatura de los ácidos carboxílicos. Bien, para nombrar los ácidos carboxílicos, la clave está en primero poner la palabra ácido. Una vez que hemos colocado la palabra ácido, vamos a contar el número de átomos de carbono y le vamos a asignar justamente un prefijo griego numérico. En este caso, por ejemplo, como tiene un solo átomo de carbono, sería met, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a agregar, vamos a decir, bueno, es un ácido metano, pero vamos a reemplazar la terminación por la palabra oico. Así que este compuesto se llamaría ácido metanoico. Si vemos el siguiente caso, ustedes si se dan cuenta, acá tenemos en el grupo 2, fíjense que tenemos un ciclopentil.
Un ciclopentilo realmente. Si ustedes lo notan, este ciclopentilo es una ramificación, puesto que el ácido es el que manda. Por lo tanto, acá nosotros tendríamos que decir ácido 2 ciclopentil propanoico, ¿cierto? Terminamos con propano y terminamos con la terminación oico. Bien, vamos con el siguiente. En el caso siguiente, fíjense que acá tenemos un fenilo, ¿cierto? Esto es un fenilo. Por lo tanto, tendríamos que decir 4 fenil, ahí me faltó la palabra ácido, perdón. Ácido 4-fenil pentanoico. Y de esta manera, si ustedes se dan cuenta, es bastante sencillo nombrar a estos compuestos. Solamente que hay que tener cuidado muchas veces con las palabras, ¿cierto? No se les puede olvidar la palabra ácido y la terminación oico. Veamos acá qué es lo que pasa cuando tenemos el ácido carboxílico directamente enlazado a un ciclo. Cuando sea este el caso, vamos a cambiar la terminación por carboxílico. Por ejemplo, en este caso, nosotros tendríamos que tener el ácido, ¿cierto? Al igual que como siempre lo tenemos, ¿cierto? Y aquí yo tendría que decir, bueno, este sería el ácido 3-metil. Y fíjense que acá voy a poner ciclohexano. ¿Se acuerdan que cuando veíamos los aldehídos poníamos carbaldehído? Esto sigue el mismo patrón lógico, solamente que vamos a poner ciclohexano carboxílico. Ahí está mejor escrito. Ácido 3-metil ciclohexano carboxílico. Vamos con el siguiente. El siguiente entonces, fíjense que tendríamos un bromo, ¿cierto? Entonces yo tendría que decir ácido 2,5 dibromo. Fíjense que esto es un ciclopentano, así que esto sería ciclopentano carboxílico. Y ya está. Entonces, cuando haya una ramificación como un alqueno, ¿ya? Vamos a tener que utilizar la misma terminación de siempre. Vamos a utilizar lo que ya hemos aprendido, pero siempre, obviamente, el grupo ácido va a ser el dominante. Por ejemplo, en este caso, nosotros tendríamos que decir ácido, ¿cierto? En el 4, fíjense que tenemos un metilo, y así que sería un metil. Y en el 2, observen que tenemos justamente el doble enlace. Por lo tanto, como esta muestra tiene 6 carbonos, yo tendría que poner 2 hexen, ¿cierto? Para indicar que hay un doble enlace en la posición. Y aquí yo tendría que poner hexenoico. Y ya está. Vamos con el siguiente. Para el siguiente caso, fíjense que acá nuevamente tenemos un fenilo. Así que yo tendría que poner ácido. Luego iría el grupo fenil, ¿cierto? Que yo diría 3-fenil. Y aquí tendría que nombrar... Fíjense que tenemos 6 átomos de carbono nuevamente con 2 dobles enlaces. Así que diría 2,4 hexanodien. Perdón, me falta una D ahí. Dien. Y aquí tendría que terminar con oico. Dienoico. Y ya está. Hexanodienoico. Bien, cuando nosotros tengamos un ácido carboxílico aromático, generalmente se va a nombrar como un ácido benzoico, ¿ya? A esta sustancia, ¿se acuerdan cuando vimos compuestos aromáticos? Decíamos que los compuestos aromáticos, como eran especiales, recibían su propia nomenclatura. Claro, cuando tengamos, por ejemplo, un grupo de ácido carboxílico unido justamente a un anillo aromático, un benceno, le vamos a llamar ácido benzoico. Y todos los demás los vamos a denominar como un derivado del ácido benzoico. Por ejemplo, la sustancia que tenemos acá sería justamente un ácido 3,5 dicloro benzoico. Y ya está. Bien, hagamos algunos ejercicios de esto. Para el primero, fíjense que tenemos un cloro, ¿cierto? Y acá tenemos un metilo. Por lo tanto, esta sustancia se llamaría 1, 2, 3, 4, 5. Esta sustancia sería 2 cloro, o sea, perdón, siempre se me olvida el ácido, perdón. Ácido 2 cloro, 4 metil y tiene 5 átomos de carbono, así que sería 4 metil pentanoico. Vamos con el siguiente. El siguiente, si ustedes se dan cuenta, es un ácido benzoico, ¿cierto? Así que yo podría decir, bueno, este sería el ácido, ¿cierto? Ácido 2,3 dimetil benzoico. Y ya está. Vamos con el siguiente. Fíjense que acá tenemos un ciclo, o sea, un ciclo butano, perdón, un ciclo butano unido justamente a un anillo, o sea, un ácido carboxílico. Así que este sería un ciclobutano carboxílico, ¿no? Así que aquí tendríamos 1, 2, 3, 4. Así que yo tendría que decir, bueno, este sería el ácido. Y aquí tendría que poner 2,3,4, ¿cierto? Tetraetil. Y esto sería un ciclobutano carboxílico. Un nombre bastante grande.
vamos con el siguiente. El siguiente, fíjense que tenemos metilo, ¿cierto? Metilo. Ahí tenemos otro metilo. Así que esta sustancia la llamaríamos como un ácido 2,3 dimetil. Y aquí tendría que señalar que en la posición 2 tenemos el doble enlace. Así que yo tendría que decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 hexen, ¿cierto? Y ahí pondría hexenoid. Y ya está. Bien, vamos con la síntesis de ácidos carboxílicos. Nosotros hasta el momento ya hemos visto cómo se puede sintetizar un ácido carboxílico. De hecho, la clase pasada vimos una reacción de oxidación de aldehídos para producir justamente ácidos carboxílicos. ¿Recuerdan que cuando nosotros queríamos producir alcoholes a partir de... aldehídos a partir de alcoholes, teníamos que utilizar un reactivo bastante débil o bastante eficiente realmente, que es el clorocromato de piridinio? Y no podíamos usar agentes oxidantes fuertes porque producíamos sobreoxidación, pasábamos directamente a ácido carboxílico. Bueno, la verdad es que acá, como queremos producir ácidos carboxílicos, da lo mismo si utilizamos un agente oxidante fuerte. Así que es bastante común que utilicemos dicromato de potasio o incluso permanganato para producir justamente la oxidación. Y podemos hacerlo desde un alcohol, llámese primario, hasta con un, digamos, aldehído, para obtener justamente el ácido correspondiente. Así que ahora no hay problema de utilizar agentes oxidantes fuertes porque queremos llegar justamente a ácido carboxílico. Ahora también nosotros aprendimos que cuando teníamos un alqueno y lo trabajábamos con permanganato, usualmente nosotros producíamos justamente el diol, ¿cierto? Sin embargo, si la reacción sigue siendo llevada a cabo, ¿ya? Y digamos no paramos la reacción, la verdad es que es difícil de parar esta reacción, probablemente terminamos por romper justamente el alqueno. De hecho, fíjense que el diol es no aislable. Esto va a ocasionar de que cuando se nos rompa justamente el alqueno obtengamos ácidos carboxílicos. Sin embargo, hay que tener presente sí que tenemos que partir obviamente con un compuesto que tenga hidrógenos, ¿ya? Porque lo que ocurre es que si no tiene un hidrógeno ahí, digamos, unido al carbono que forma parte del doble enlace, nos detendríamos en la acetona, ¿ya? Así que si queremos llegar a esto, fíjense que lo que ocurre es que, claro, primero rompemos, formamos el diol, después este enlace se rompe para formar al aldehído y rápidamente se pasa al ácido carboxílico, pero necesitamos que hayan hidrógenos de por medio, porque si no los hay, estamos fritos, nos quedamos en la acetona, así que cuidado con eso. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de algunos ejemplos de la formación de, a pesar de que dice aldehído acetona, perdón, ahí debería decir de ácidos carboxílicos. Vamos a utilizar justamente el agente oxidante y fíjense que lo que va a hacer es romper la molécula para formar justamente los ácidos correspondientes. Lo mismo pasa con con esta estructura cíclica. Bien, otra forma, olviden lo que dice ahí, no es aldehído acetona, es ácido carboxílico. Otra forma de obtener ácidos carboxílicos es mediante el proceso de ozonólisis. Nosotros esto ya lo hemos visto. De hecho, también cuando hacemos reaccionar, por ejemplo, un triple enlace, un alquino con ozono, el alquino se nos rompe, ¿ya? Y el proceso justamente va a generar dos grupos ácidos. De hecho, era bastante común que si eran terminales obteníamos dióxido de carbono. Así que con el alquino nosotros vamos a obtener justamente a través de la ozonólisis la obtención de ácidos carboxílicos, ¿ya? También era una reacción que ya habíamos visto previamente cuando vimos alquinos, y como que estamos recordando las reacciones previas. Bien, ahora vamos a comenzar hablando de las reacciones químicas de los ácidos carboxílicos. La verdad es que las reacciones de los ácidos son bastantes, sin embargo obviamente nosotros vamos a ver algunas que son las más importantes. Como bien se mencionó en algún momento, el ácido carboxílico tiene un grupo el cual puede ser atacado fácilmente debido a que es un carbono electrofílico. Observen que ese carbono que está acá, ¿cierto?, tiene un momento dipolar positivo por la presencia justamente del oxígeno electronegativo y de este. Por lo tanto, ese carbono es bastante lábil frente a los ataques. Sin embargo, obviamente en general, nosotros vamos a tener que, de todos modos, catalizar esto para que la reacción sea más eficiente, ¿ya? Así que muchas reacciones que nosotros vamos a ver van a ocurrir sobre este carbono. Entonces vamos a empezar hablando de la esterificación de Fischer. La esterificación de Fischer es una reacción bastante antigua, la cual se lleva principalmente entre un ácido carboxílico y un alcohol. Lamentablemente esta reacción tiene un proceso que no es muy eficiente porque es de equilibrio. Cuando nosotros tratamos de una reacción de equilibrio, usualmente son reacciones que muchas veces con una finalidad industrial no son muy buenas.
¿Y por qué les digo esto de la finalidad industrial? Porque los ésteres suelen tener aromas bastante agradables. Por lo tanto, muchos de ellos muchas veces son utilizados, por ejemplo, para obtener aromas. Piensen que, por ejemplo, mucha de la fruta que nosotros consumimos, el aroma que tiene se debe justamente a estas moléculas, a los ésteres. Bien, vamos a hablar un poquito del mecanismo de la esterificación de Fischer. Durante la primera etapa, la esterificación de Fischer va a involucrar un medio ácido. ¿Con qué finalidad? A todo esto, estas reacciones son de Gliwick, ¿no? Y me faltó la doble flecha, y lo voy a ir poniendo ahí. Bien, en una primera etapa, observen que el ácido carboxílico, el oxígeno del ácido carboxílico, se va a protonar. Evidentemente, la gracia de protonar el ácido carboxílico es tener una especie resonante en la cual vamos a levabilizar aún más a ese carbono electrofílico. Por lo tanto, basta con que haya un alcohol de por medio para atacar justamente ese carbono electrofílico. Uniéndose. En una segunda etapa, una segunda molécula del alcohol puede restituir el medio ácido, sacándole este hidrógeno justamente y formando lo que nosotros vamos a denominar parte de lo que debería ser el éster. Por supuesto, esto no termina acá. La siguiente etapa, al igual que lo que pasaba con las iminas, por ejemplo, va a involucrar justamente la protonación de este grupo hidroxilo. Ese grupo hidroxilo que está ahí sigue siendo un hidroxilo ácido. Voy a poner las dobles flechas. Por lo tanto, vuelve a protonarse y fíjense que bastaría con que el hidroxilo de arriba saque a esta molécula de agua ahora protonada y luego esa molécula de agua que acaba de salir saque ese protón para poder formar al éster. ¿Ya? Ahí está el éster. Así que en esencia esta reacción, digamos, es necesario llevarla en medio ácido para poder catalizar el mecanismo. Sin embargo, hay que tener presente que la reacción no es muy buena. El alcohol no es un muy buen nucleófilo, por lo tanto tenemos que ayudarlo. Y por otra parte son reacciones que son relativamente lentas, ¿ya? De hecho es mucho mejor muchas veces utilizar el anhídrido acético, que es este compuesto, el cual reacciona mucho más rápido que el ácido acético, por ejemplo cuando se quiere formar un éster a partir de acetato. Y es que justamente este compuesto o cualquier otro anhídrido con el cual se quiera llevar a cabo la reacción reacciona de manera mucho más eficiente con el alcohol correspondiente. Bien, vamos a hablar de otra reacción importante que es la formación de amidas. ¿Ya? Las amidas son un grupo funcional tremendamente fuerte. De hecho, muchas de nuestras proteínas, y bueno, las proteínas en general están unidos mediante enlaces amida. Y la gracia del enlace amida es que es muy fuerte. En esencia nosotros podemos tener amidas primarias, que fíjense que van a depender de la cantidad de hidrógenos que tenga este grupo amino, hasta aminas terciarias. En esencia, para poder hacer reaccionar justamente a un ácido carboxílico, la verdad es que el proceso también es un poquito complejo, pero tenemos que hacerlo mediante carboxilato de amonio, y esto hay que calentarlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Generalmente cuando nosotros queramos formar la amida, primero vamos a hacer una reacción química entre la amina, ¿cierto?, y el ácido carboxílico. Como la amina es un compuesto básico, ya este compuesto es básico, lo que va a hacer justamente va a ser desprotonar al ácido carboxílico formando acá el carboxilato, ¿cierto? Y bien, cuando nosotros tenemos esta mezcla y la calentamos a 100 grados Celsius, fíjense que se produce una condensación en estos dos grupos, formando la amida. ¿Ya? Así que la reacción en teoría es relativamente así, por lo tanto de la parte mecanística, es relativamente sencilla. Sin embargo, el problema es que muchas veces nosotros para poder hacer esto vamos a requerir de reactivos que, son relativamente sencillos de hacer, ¿ya? Y de hecho, como bien dice aquí el recuadro, no estamos utilizando en ningún momento cloruros de acilo. Es decir, cuando se dice cloruro de acilo se refiere a este compuesto. Y es que los cloruros de acilo suelen ser moléculas bastante reactivas y bastante inestables. Así que es una muy buena reacción para obtener amidas. Bien, y por último vamos a hablar de la reducción de ácidos carboxílicos. Generalmente cuando nosotros trabajamos un ácido carboxílico con algún agente reductor fuerte, como el tetrahidruro de litio y aluminio, o el hidruro de litio y aluminio, mejor dicho, lo podemos reducir fácilmente al alcohol. Sin embargo, si nosotros tenemos un exceso del reactivo, ¿ya?, muchas veces podemos llegar incluso a la formación de el hidrocarburo saturado. Así que hay que tener cuidado con eso porque muchas veces la reacción no se detiene en este punto, sino que sigue avanzando.
Obviamente al aldehído jamás lo vamos a obtener. Y bien, con esto terminaríamos la clase del día de hoy, claro, y nos veríamos en la próxima, ya empezando a ver biomoléculas. Que estén muy bien, saludos.